Bueno, muy buenos días a todos las personas que me estén viendo. Mi nombre es Mariano Ramírez y el día de hoy voy a hablarles sobre lo que es el tema de la expresión no verbal. Para empezar, ¿qué es la expresión no verbal? Tenemos que saber bien que la expresión no verbal es bastante similar a la expresión normal, ¿no? Como la conocemos. Solamente que aquí la gran diferencia es que lo que más va a predominar va a ser nuestro cuerpo, nuestras expresiones faciales, la forma en que movamos las manos para expresar algo. Eso es más que nada lo que se podría decir que es la expresión verbal. La forma en que nosotros damos a comunicar cosas sin la necesidad de usar el lenguaje propio. Por ejemplo, piensa saber que en el lenguaje no verbal, de igual manera va a haber lo que es un emisor y un receptor. El emisor se podría decir que es una persona cualquiera que en una plática va a estar usando a lo mejor sus manos más que nada para dar a entender diferentes cosas a la otra persona, y la otra persona va a captar ese mensaje más que nada con las expresiones que él haga, con su propia cara, las manos, como ya se viene mencionando. Algunas características que están presentes en el lenguaje no verbal es la forma en que una persona va a dar a entender su mensaje, cuáles son sus expresiones que va a utilizar en la cara, la forma en que va a mover sus manos y qué es lo que quiere dar a entender. Pasando, yo diría que el lenguaje no verbal es algo que venimos utilizando en nuestro día a día. Cada día utilizamos el lenguaje no verbal. Inconscientemente utilizamos el lenguaje no verbal. Yo puedo decir que yo utilizo el lenguaje no verbal en mi día a día, tanto inconscientemente como conscientemente. Por ejemplo, en mi trabajo en un restaurante como mesero. Una de las formas que utilizamos los meseros para comunicarnos ahí mismo es a través de señas, para así evitar la necesidad de tener que elevar la voz o gritar. Utilizamos señas para darnos a entender diferentes mensajes entre nosotros. Ahí mismo es un ejemplo de cómo estamos utilizando el lenguaje no verbal. Pero bueno, continuando, de igual manera tenemos que saber cuáles son las diferentes utilidades que nos da el uso del lenguaje no verbal. Evidentemente es que transmiten lo que queramos dar a entender, expresan emociones y sentimientos, gestionan a veces de mejor manera lo que queramos decir. Es algo más fácil de utilizar en el día a día, hasta cierto punto diría yo. Un momento en el que yo recuerdo que estuvo muy presente la expresión no verbal fue cuando tuve una entrevista de trabajo justamente. Me acuerdo que desde el momento en que llegué a esta entrevista, el entrevistador, noté que estaba fijando mucho desde la forma en la que yo estaba parado, cómo caminaba. Ya una vez en la entrevista, recuerdo que se fijaba mucho en qué tanto yo movía mis manos, cuáles eran los gestos faciales que yo utilizaba al momento de hablar, qué tanto yo le podía transmitir a esta persona con mi puro lenguaje corporal, más que nada. ¿Qué le daba a entender esa impresión de mí? Era lo que yo recuerdo mucho de esa entrevista, en la que siento yo que estuvo muy presente la expresión no verbal. Pero bueno, yo digo que para poder finalizar, tenemos que ya comprender que el lenguaje no verbal es algo que está presente en todo momento, es algo que está en nuestro día a día, ya sea de forma consciente o inconsciente, o sea, va a estar ahí, presente en la mayoría de los momentos. En una conversación existe el lenguaje no corporal. Con tan solo el que nosotros movamos nuestras manos para expresar algo, ya es el lenguaje no verbal. Desde ahí. Y pues claramente, como se repite, las utilidades son muy claras, expresan sentimientos, se dan a entender mejor los mensajes, más fácil para diferentes cosas, yo digo. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.